diligenciar una historia de abuso sexual. Entonces aquí colocamos el número del paciente. Le damos Enter y cuando le damos Enter automáticamente sale el nombre del paciente. En tipo de historia colocamos la 051, que es la que corresponde a violencia sexual. Y aquí en el servicio debemos escoger urgencias. Digamos que aquí y cogemos urgencia. Le damos Enter. Después nos vamos donde dice abrir folio. Vamos a diligenciar una historia de abuso sexual que ocurren los hechos en menor de 72 horas. Esto con el fin de poder explicar la toma de muestras médico-legales y la solicitud de los retrovirales. Después te dan aquí donde dice historia clínica. Escogemos menor de 72 horas y debemos de llenar todos los campos. Aquí les van preguntando a qué etnia pertenece. Si él se identifica con alguno, lo seleccionan, si no ponen otros. Acompañantes si llegó con algún familiar. En este caso, recuerden que es un niño, tiene 4 años. Entonces decidimos que sí y acá decimos quién. Aquí debemos de colocar el nombre de la mamá, en caso de que sea mamá. Y colocamos el nombre de la madre. Y esto de las pertenencias, grupos de la víctima, pues seleccionamos si en alguno de estos nuestras pacientes encaja. En caso de que ninguna de estas cumpla, simplemente se dejan así. Aquí vamos a escribir procedencia y residencia. La primera es dónde es el paciente, la segunda, dónde fueron que sucedieron los hechos, y la última, dónde vive. Después nos vamos donde dice evento de la violencia sexual. Y aquí donde dice incidente, vamos a describir lo que nos están diciendo nuestras víctimas, como es ella la que nos está, o él la que nos está contando la historia, esto de manera textual. Si el niño dice, por ejemplo, estaba en la casa de mi tía y entró al cuarto y me tocó, me metió eso en el... Cuando no quede clara la historia clínica, por ejemplo, acá cuando él dice eso, es importante poner entre paréntesis lo que señala el niño o explicarle a qué se refiere con eso. Si el niño dice y señala los genitales, entonces ustedes escriben acá, por ejemplo. O si él dice que fue algún otro elemento. Y todo lo que diga la víctima, pues va a estar en la parte de aquí y va a ser entre comillas. La naturaleza de la forma sexual, ustedes clasifican acá si es un abuso sexual, si es un asalto sexual o otras sexualidades, dependiendo de lo que diga nuestra víctima. Tipo de agresor, familiar, si es familiar, pues entonces el vínculo del agresor, entonces es un conocido, si convive con él, no, él puede visitarla, si convive, sí, si no, no. Pertenencia a algún grupo, entonces acá volvemos y seleccionamos de entre los que están acá. Y así vamos llenando cada uno de los campos que ustedes evidencian acá. Que esto ya no más escoger, seleccionar y ya. Después de que diligencien esta parte, entonces se van acá donde dicen historia médica, realizan lo mismo, colocan acá si cumple o no cumple. Y en la parte de acá abajo, pues van a hacer la parte de los antecedentes vacunales. Después de eso se van al examen clínico general, que esto es algo pues que ustedes lo llenan en todas las historias, que es como la apariencia de la víctima, qué actitud tiene, le hacen el examen cefalocaudal, le toman los signos vitales y todo lo que ustedes, todos los datos que están acá se van diligenciando dependiendo de lo que nos diga y de lo que evidenciemos de nuestras víctimas. Después nos vamos al examen clínico genital. Aquí vamos a describir las características. En caso de nuestro niño, pues nosotros no vamos a avalar una vulva sino un escrotor.
y hacemos aquí cada una. En caso de que no aplique como el útero, la cerviuterina, pues entonces simplemente escribimos, no aplica. O lo dejamos en blanco, no hay ningún problema. En la posición del paciente durante el examen genital, pues entonces aquí recordemos que estamos hablando de un niño y si el niño está diciendo que la penetración fue anal, pues entonces escogemos solamente la parte donde dice anal. Y aquí le vamos a escoger la posición en la que ustedes colocan al paciente pues para tomar las muestras o para revisar si hay alguna lesión. Entonces escogen la que ustedes consideren. Y después empezamos en esta parte, vamos a escoger si es una víctima femenina infantil, si es una víctima femenina adulta o adolescente, si es una víctima masculina infantil o si es una víctima masculina adulta o adolescente. Como estamos hablando de un niño de 4 años, elegiríamos víctima masculina infantil. Entonces bajamos y acá está la opción de diligenciar. ¿Qué es esto de diligenciar? Aquí es para que nos salga el pictograma para poder seleccionar y describir lo que nosotros encontramos. Entonces, en este caso, decimos que sí. Y cuando decimos que sí, pues automáticamente, espérate, decimos que sí, acá seleccionamos. Y cuando decimos que sí, pues automáticamente sale la figura masculina, que fue la que nosotros elegimos. Y en la parte más abajito aparecen lo que son la zona de las genitales. Como vamos a seleccionar dónde se presentó el desgarro, dónde hay alguna lesión, entonces a esta figura le damos doble clic, podemos dar acá afuera, le damos doble clic y se desprende acá la hoja completa. Entonces aquí nosotros tenemos opciones para poder marcar, decimos si lo vamos a hacer en línea, si lo vamos a hacer en círculo o en un cuadrado. Le vamos a escoger el color que queremos en el que se vea. Entonces, por lo general debe ser un color vivo. También en el fondo, para poder marcar lo que nosotros estamos encontrando. La textura también, ustedes escogen cómo lo quieren marcar. Y entonces se van a la parte de los genitales, en caso de que sea directamente los genitales, pero si ustedes, por ejemplo, en el cuerpo como tal, en el abdomen, en alguna otra parte en la zona del cuerpo encuentran alguna lesión, la pueden marcar. En este caso, ustedes marcarían el ano, pero mira, por ejemplo, acá me equivoqué, entonces se van acá a formulario, le dan deshacer y ya se borró. Entonces ahora sí, ubico la zona, y lo que hago, dale deshacer, y en la zona, yo no sé por qué sale así de grande. Ustedes escogen, bueno, lo que pasa es que yo cogí una textura de 9, por eso es que sale así de grande, pero ustedes deben de escoger el tamaño aquí, que debería ser como más pequeño, mira, si ustedes se acaban de dar cuenta. Entonces yo ya escogí una textura grande, entonces es importante que ustedes tengan claro esto, que dependiendo de la textura, pues así lo va a marcar. Pero también es importante que si ustedes se equivocan, aquí tienen el botón de deshacer y pueden corregir las veces que sean necesarias. En caso de que ustedes quieran escribir aquí las características que encontraron, entonces se van acá en texto y lo que hacen es abrir. ¿Listo? Este texto lo pueden colocar al lado de la zona que van a identificar o lo colocan ahí y escriben. Se evidencia desgarro. Lo que ustedes evidenciaron en la víctima. ¿Listo? Y ahí, después de que ya lo hayan diligenciado, lo que ustedes consideren, le dan a agregar. Le dicen que sí, aceptan los cambios que hicieron y automáticamente les aparece el pictograma, pues, diligenciado. Y así le das grabar. Y aquí, pues, siguen diligenciando el resto de la historia clínica de lo que ustedes consideren que necesita nuestra víctima. En este caso, pues, hay que solicitar unos medicamentos, hay que solicitar unos retrovirales y ya, esto sería todo.